y dices, bueno, esta oportunidad nos permite encontrarnos y encontrarnos mucho con ustedes, o sea, con los colegas argentinos, los colegas chilenos, esto nos ha permitido, ¿no? Y lo que sucede es que en el fondo estamos compartiendo, siempre hemos compartido problemáticas, pero la condición de pandemia nos pone en un, como en límites, ¿no? Que nos hacen mucho más profunda esta preocupación de compartir. Y en ese sentido, yo creo que los desafíos que estaban planteados, ese es un texto, el texto que los profesores leyeron o van a leer, no lo sé, es un texto de difusión, ¿no? O sea, de divulgación, que lo que hace es poner, como poner en el centro una preocupación que es, tendremos, y era muy el comienzo en aquel momento que se escribió, y creo que no hemos logrado salir de esa. Y la preocupación era, ¿por qué no utilizamos o debiéramos utilizar este espacio que nos hace evidentes viejos problemas y nos pone en la escena nuevos problemas para repensar la universidad? Y creo que no lo hemos logrado. O sea, que los pedagogos decimos mucho, debemos hacer esto y no lo hemos logrado. Y yo lo digo en cada evento en el que estoy. O sea, y por eso no puedo mentir porque todo está en YouTube, ¿no? Y y yo desde muy el principio hemos planteado que la única certeza que nos da esta condición es la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene que ser productiva, o sea, tendría que ser productiva desde la mirada pedagógica y la mirada didáctica, porque como yo siempre les digo a mis estudiantes, si ustedes no creen en mejores mañanas, erraron la profesión. O sea, apaga y vámonos. Quienes hacemos educación creemos en mejores mañanas, necesariamente. Entonces, quien está formando chicos en el área de la salud tiene retos brutales hoy en día, más que todos los tenemos, pero si algo evidencia la pandemia son si las condiciones de formación y desarrollo de la salud en el mundo occidental, por lo menos, que es el que nosotros tenemos cerca y en el que estamos, son las mejores para pensar en el derecho a la salud de todos y de todas, y lo que implica en términos de formación, ¿no? El reto es brutal. Nosotras habíamos sistematizado estas primeras preguntas que te habíamos hecho llegar en aquella primera comunicación como una forma de iniciar, obviamente, el diálogo, el intercambio, pero nos parecía desde ya importante y súper relevante también que pueda aparecer el contexto de producción de ese texto, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver justamente con lo que decís vos, con las cosas que uno piensa en el momento, en ese momento de escritura, con quienes las compartió, lo que nos atravesaba como humanidad, no solo como pedagogos, como pedagogas pensando específicamente en un tema. Y bueno, eso hace al sentido del texto y también, bueno, más que oportuno lo que traes, ¿no? Qué cosas se han podido como seguir pensando a partir de ello y cuáles no, porque también estamos muy, como sujetos sociales, digo, también estamos muy metidos, muy cercanos, tenemos la experiencia muy inmediata. Eso también dificulta los lentes con los cuales nos podemos acercar más o distanciar más de aquello que podemos pensar y ponerle palabra, ¿no? Que es también parte de nuestro trabajo. Entonces eso también lo dificulta. Yo las voy a compartir porque, bueno, fue como lo pensamos, digamos, con Sil, las primeras preguntas con las que imaginamos estos encuentros. La primera tenía que ver con las impresiones que usted tiene relación a las transformaciones que está atravesando actualmente la docencia universitaria a partir de la experiencia archiconocida, también como docentes universitarias, ¿no? En relación a la virtualización de la enseñanza. En segundo lugar, nos preguntábamos en qué medida estas transformaciones pensamos que pueden facilitar, pueden acompañar o pueden obstaculizar
el curso de determinados cambios dirigidos a la formación universitaria o a pensar una formación universitaria más flexible. Y en tercer lugar, bueno, por supuesto, quedar como abiertas también a poder conversar o a reconocer qué experiencias usted conoce o se encuentran en curso, por supuesto, en la universidad o en otras universidades, no necesariamente en la que usted es docente, que puedan funcionar, como decimos con SIL, como experiencias inspiradoras, ¿no? Para también esto que decía usted, pensar en que puede haber posibilidad de cambios, de algunos cambios, de que algo sea distinto en otros futuros posibles. Tal vez si hay alguna experiencia inspiradora que se le viene a la mente y que pueda resultar un inicio. Ojalá no hubiera. No, yo creo que, fíjate, lamentablemente no. Sí, ya me acordé cuando mandaron esas preguntas en el correo y decía, híjole, tenemos una experiencia inspiradora, no tenemos, a ver, sí tenemos y no tenemos como una experiencia. O sea, lo que yo sí creo que hay que reconocer es la diferencia entre la respuesta en general institucional, y no estoy hablando solo de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la mía, ¿no? La mía. O sea, mi casa y mi referente, sino en general de las instituciones de educación superior. La respuesta ha sido lo que se denominó educación remota de emergencia, etcétera, al comienzo, pero muy centrada en el hacer en las plataformas y en las herramientas. O sea, la respuesta institucional ha estado centrada en las herramientas. Y la respuesta que ha salvado la historia, creo que es la de los docentes comprometidos, no las plataformas. Yo creo que esa es una primera reflexión que vale para todos y que hace de la formación docente una tarea de altísima relevancia. Y entendida la formación docente, no como se hizo, lo cual no sobra, pero se hizo como la prioridad, y es, los maestros no estaban formados para manejar plataformas y herramientas tecnológicas, tarará, entonces vamos a darles esa formación, como usa Zoom y Meet y Classroom y tarará. Eso no te hace la docencia en condición de confinamiento y de pandemia, y no te hace la reflexión docente en su complejidad como didáctica, como profesión docente. Entonces, en ese sentido, y regreso a la pregunta, no hay una experiencia institucional que a mí me parezca inspiradora en el sentido institucional, ninguna que yo conozca por lo menos. Lo que ha sido muy inspirador, y creo que a lo largo y ancho del planeta, y particularmente en nuestra América Latina, dada la condición de desigualdad tan lacerante, que no es nueva, pero nuevamente se hace evidente y crece en términos de brecha digital, lo que ha sido inspirador ha sido al docente buscando la manera de restablecer cierto nivel de vínculo pedagógico, ¿no? Mediado por la pantalla. Eso ha sido muy inspirador, o sea, ese esfuerzo del personal docente desde educación preescolar hasta universitaria, ¿no? Todos igual, todos lo mismo, claro que no. O sea, como siempre hay quien asume el compromiso y quien no, etcétera. Pero en general yo creo que es inspirador que el docente busca la manera, ¿no? Y busca la manera de acercarles información, busca la manera de ponerles material en el, no sé, en el Dropbox, en la nube, en el Classroom, ¿no? O busca manera de llevarles físicamente unos cuadernillos o unos textos y así sucesivamente. Eso para mí ha sido muy inspirador y creo que hay que reconocerlo siempre que se pueda. O sea, que no sobra reconocer el esfuerzo docente. Ahora bien, hemos aprendido mucho en este ya más de año y bueno, cerca de año y medio ya, en donde de entrada
la cotidianidad nuestra, o sea, no solo de los chicos, sino la cotidianidad nuestra se movió de una manera que a veces es muy dolorosa. O sea, a ver, yo trabajo en la UNAM desde siempre. Yo nunca he hecho otra cosa en mi vida que trabajar en la UNAM. Y yo les decía, para mí, no ir a la ciudad universitaria, que no es que yo presuma, pero es un privilegio de lugar extraordinario, es una pérdida diaria. O sea, es algo que había hecho toda mi existencia y de momento dejo de ir a Ciudad Universitaria. Y no veo desde... Ciudad Universitaria es un lugar de verdad, ¿qué les puedo yo decir? O sea, que conjuga arquitectura con arte, con, ¿no? Con paisaje, plantas, de todo. Pero llego cotidianamente y me enfrento al cuadrito y me veo. O sea, nosotros no nos veíamos en el salón de clase. O sea, y entonces yo digo, a ver, Lourdes, estate quieta y no te muevas tanto y amárrate las manos. Y es una cosa tremenda. Desde, no veo Ciudad Universitaria, no saludo a mis colegas en el pasillo, no me entretengo, qué sé yo, conversando sobre la vida. Y al llegar a un salón de clases, ¿qué es esto? La vida en cuadritos, como digo yo, lo primero que hago es verme a mí. ¿Qué? Eso es muy difícil, ¿no? Y a los chicos, a los que tienen condiciones de abrir la cámara, los veo en cuadritos. Y a los que no tienen condiciones de abrir la cámara, veo su nombre y en algunos casos una imagen. A veces esas imágenes me dicen más de ellos de lo que me decían sentados en el salón de clase, ¿eh? Porque reflejan sus intereses, sus gustos, sus pasiones, sus preferencias de diferentes tipos. Y eso es importante. Y los que están con la cámara abierta, también nos dejan, yo los dejo entrar a mi estudio, pero ellos me dejan entrar a sus casas y nos hacen ver condiciones de vida que tampoco veíamos en el salón de clase. Y el asunto es cómo el profesor tiene espacio o no para socializar estos hallazgos de sí mismo y de sus alumnos. Porque ahí vienen, y me voy a adelantar a las cosas de los retos. O sea, yo siempre he sido, soy y seré una convencida de la colegialidad, de la academia, del trabajo conjunto. Y creo que más que nunca tenemos que romper, o sea, pareciera que la vida en cuadritos nos cuadricula, en el peor sentido del término, nos minimiza y nos hace recortes estancos de la realidad. Lo que hay que hacer es romper con eso. Y entonces, el currículum tradicional, disciplinario por asignaturas, ponía al docente adentro de su aula, ¿no? El docente cerraba la puerta y era su asignatura, su grupo, su aula, su disciplina, su programa. Eso lo tenemos que romper más que nunca, porque la única manera, creo yo, de repensar el currículum y la formación a todos los niveles, pero universitaria, es trabajemos de manera transversal, trabajemos proyectos, trabajemos de manera conjunta con la generación, con cortes, no sé si por generación o por áreas, o sea, buscar regresar a otras, regreso a la pregunta, regresar a otras experiencias inspiradoras, por ejemplo, que hubo en México en los años 70 en particular, cuando se creó una universidad que se llama Universidad Autónoma Metropolitana con un modelo de enseñanza modular que articulaba por problemas, por ejemplo, cada trimestre. La UAM está organizada por trimestres. Lo que pasa es que eso tiene que ver no solo, perdonen, con la forma de organizar el currículum, sino la forma de organizar a la institución. La UAM tenía profesores investigadores de tiempo completo. Pequeño detalle, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes
un 60-70% de profesores de asignatura, tienes otra condición absolutamente de posibilidad. Pero bueno, aún en esa condición, habría que buscar formas de articular el trabajo. O sea, la palabra es articular. La palabra es articular el trabajo de tal manera de que tenga mucho mayor sentido en la formación y hacia afuera. Lo que ha pasado en las últimas décadas, no ahorita en la pandemia, en las últimas décadas en la formación universitaria, es que predominó esta lectura eficientista, neoliberal, de vincular a la universidad con el mercado de trabajo, como la única función universitaria. Cuando la universidad, y particularmente nuestras universidades, las universidades públicas latinoamericanas, no tienen por función responderle al mercado, además como si el mercado fuera un mercado. Es un mercado segmentado, ¿no? Con intereses de muy diverso tipo, en donde fueron incrementándose los intereses del capital global, ¿no? Ni siquiera los intereses locales o regionales. Entonces, frente a esa forma de entender el papel de la universidad, o sea, su función formativa, su función docente, lo que nos vuelve a traer la pandemia es ese cuestionamiento sobre el perfil, ¿no? Esta estructura formal del currículum y el perfil profesional, el énfasis en el perfil profesional, porque además resulta, y en el caso de ustedes es muy claro, las ciencias de la salud, en el caso de la UNAM y de la UAM, hubo también en los 70, la UAM Xochimilco hizo un programa de formación médica de educación comunitaria. Nada que ver con la lógica de la formación jerárquica que te lleva a, ¿eres un buen médico? Vas a acabar en hospital, lo que se llama aquí de tercer nivel, o sea, de alta especialidad, ¿no? Y vas a ir caminando todo este trayecto jerárquico de servicio social, interno, residente 1, 2, 3, 5, ¿no? En donde eres como la cadena alimenticia, ¿no? Subiendo el nivel, para hacer esta medicina segmentada, ¿no? Este país, México, ha demostrado que tiene una estructura de salud paupérrima, llena de carencias. Y donde, por ejemplo, el trabajo de investigación, el trabajo de desarrollo de vacunas y demás, no ha sido suficientemente apoyado por la inversión pública, ni por la privada tampoco, pero bueno. Entonces, regreso. Frente a un currículum, una estructura formal del currículum, que se ha ocupado de dar respuesta a crítica, a una manera tradicional, jerárquica y dominante de considerar la práctica profesional, tendríamos que regresar a experiencias del pasado y construir nuevas experiencias en la condición que la pandemia nos hace evidente, y repensar la formación profesional con mucho mayor pertinencia y de manera mucho más transversal, no en un trabajo, y eso implica tanto estructura formal del currículum como organización institucional, porque claramente, por ejemplo, y perdónenme que haga el ejemplo con educación básica, pero el discurso en México para la educación básica fue: tenemos que darle continuidad. Y a mí me parece la peor palabra, porque no se puede continuar la escuela en condición sin escuela. Porque la escuela te permite cosas que no te permite el cuadrito, que no te permite el confinamiento, que no te permite la televisión o la plataforma para quien tiene acceso. Entonces, no es darle continuidad al hecho educativo, sino generar condiciones
distintas para que se den procesos formativos, ¿no? Y vinculados y anclados con pertinencia con la realidad. A ver, o sea, ¿qué sentido tenía seguir en primaria, por ejemplo, en educación básica, con, no sé, con la historia, así, en esta historiografía de hechos, datos, personas, cuando tenías, por ejemplo, la historia de las epidemias, o sea, otra manera de acercar a los niños con mucho mayor significación, o el tema de las ciencias sociales, sí, sociales y naturales, pero vinculadas a la enfermedad, al cuidado del cuerpo, a la nutrición, al ejercicio, o sea, tenemos que mantener los contenidos estancos, cerrados, progresivos. O sea, ¿por qué no trabajamos en otra lógica? O sea, es que nos lo permite. Nosotros regresamos recién, quiero decirles, en educación básica y media superior, el secundario, como dicen ustedes, pero el que es del Ministerio de Educación, no el de las universidades públicas y autónomas como nosotros no hemos regresado a la preparatoria, no ha regresado, regresaron algunos días con horarios acotados, qué sé yo. Y el regreso nuevamente está planteado para darle continuidad, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué? O sea, vamos a ver los déficits que tienen los chiquitos del periodo escolar anterior, o sea, los aprendizajes debidos, ¿no? Y vamos a hacer un cierto trabajo de recuperación, y luego vamos a continuar con el currículum. O sea, no ha pasado nada. Pues ha pasado mucho por esos chicos y esas chicas, ha pasado mucho, han vivido la muerte en sus casas, o sea, han pasado muchas cosas. Entonces, a mí me pasa lo mismo con los chicos de la universidad. O sea, yo doy clase en tercer semestre a muchachitos de pedagogía, jovencitos, pues son muy chicos, ¿no? Son niños 18 años, ¿no? Por ahí, en promedio, que nunca han pisado Ciudad Universitaria. Estos niños están en tercer semestre, nunca han pisado Ciudad Universitaria. Nunca han conocido de bulto, digo yo, a sus compañeros, ¿no? Y bueno, interactúan en salas de pequeños grupos que yo no les armo en la clase y qué sé yo. Pero yo, por ejemplo, le dedico un rato al iniciar la clase a cómo están, ¿no? Y qué les preocupa, y qué oyeron en las noticias, y qué dicen sus vecinos que regresaron a la escuela, y ustedes cómo lo valoran, qué sé yo. Y es terrible cuando dicen, ay, maestra, usted es la única que nos pregunta cómo estamos y yo me quiero cortar la vena, porque no puede ser eso, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo doy una materia, no fácil, que se llama Legislación y Política Educativa. Una cantidad de contenidos brutales, y es una materia que es una materia obligatoria de un solo semestre. Solo el tercero en la formación de los pedagogos y las pedagogas. Y es para mí un tema esencial, ¿no? Porque es el marco en el que se mueven y tiene muchos niveles que van desde la Constitución hasta lo que quieras, ¿no? Hasta un plan de estudios que se convierte en norma y un programa de estudios, pero bueno, hacemos una elección y trabajo también con ellos derechos humanos, porque no puedes entender la educación sino como un derecho humano esencial, habilitante y demás. Entonces, un tema así, o sea, tú no puedes enseñar, por ejemplo, el derecho humano a la educación sin reconocer que se da o no en una condición, ¿no? O el derecho humano a la salud, que es el caso de sus profesores, se da situado, ¿no? Se da en el entramado social. Y ese entramado social hoy te grita, como docente, te grita sufrimiento, te grita dolor, te grita carencia, todo eso. Y entonces, eso, a ver,
¿Es el contenido formal del programa de estudios? No, claro que no. Pero es lo que hace de un docente que asume los principios de la didáctica en serio. Y uno de los principios es esa situación de tu grupo. No hay grupo igual, porque no hay condición igual. Y hoy a esa condición se suma la distancia, ¿no? La distancia física, etcétera. Pensando de las conversaciones que solemos tener con los docentes frente a pensar en innovaciones o en proyectos que alteren las prácticas, estas condiciones de borde que aparecen, que estaban muy claras en su relato respecto a la organización institucional y a la estructura formal del currículum como restricciones, ¿no? La pregunta que nosotros siempre nos hacemos y bueno, que quiero compartir es qué intersticios, tomando aquella conferencia de Remedy, podemos ir encontrando en este momento para pensar, bueno, proyectos que tiendan a romper estas estructuras disciplinares. Bueno, eso por un lado, y después, bueno, frente a tendencias como de diseños curriculares que están queriendo transformarse para organizarse por competencias o en otras estructuras que bueno, que los y las pedagogas nos hacen unos ruidos. Bueno, ¿qué opinión tiene sobre estas tendencias? ¿Cómo lo ve? Y por dónde pueden ir discurriendo estos intersticios mientras esta otra tendencia va tomando forma, bueno, en normativas y en cambios curriculares que no van a ser tan inmediatos. Lo que pasa es que esta historia de las competencias ya nos viene acompañando hace mucho rato, no es nueva. Nos viene acompañando hace mucho rato y creo que ha sido muy poco productiva para repensar el currículum y la función universitaria. Justamente la lógica de las competencias es una lógica que entroniza este sentido individualista de mercado, de búsqueda de prestigio personal, ¿no? Y también institucional, porque este tema de los rankings, ¿no? Que ahora la UBA está arribísima, ¿no? En los rankings internacionales. A ver, yo me río, no es que me moleste que aparezcan, al contrario, ¿no? Que aparezca la UBA, Sao Paulo, la UNAM. Aplauso. Y luego, o sea, a ver, cuando la medida del éxito es el empleo individual, la medida del éxito no es la atención de la desigualdad, de la pobreza, del sufrimiento. ¿Cuál es la medida del éxito del ranking? Y es a partir de los empleadores y el reconocimiento de, o sea, los premios Nobel que cada universidad tiene. O sea, son logros individuales, individualistas, ¿no? Es que hay que romper con eso. O sea, ¿y cómo? ¿Cuál es el espacio, el intersticio? Es la vida colectiva, o sea, es el trabajo colegiado, la academia, ustedes hablan de academias, ¿no? Si no mal recuerdo. El trabajo en academias, o sea, ese es el único lugar que yo encuentro para que logremos romper con esta lógica de respuesta a lo que no es. Iba a decir lo que no es la tarea universitaria. Sí es la tarea universitaria darle respuestas profesionales, serias, sustentadas, ¿no? Al país, a la región, al lugar. Pero esa respuesta, o esas respuestas, los plurales siempre son mucho más adecuados, esas respuestas que le tendría que dar la universidad a esa realidad en la que se inscribe y a la que se debe, porque además, especialmente yo estoy hablando de universidades públicas, ese es mi referente, ¿no? Nosotros, universidades públicas, que además vivimos de lo que el propio pueblo y gobierno nos provean.
Y esa es una inversión que pueblo y gobierno a la cual le tienen que meter, perdón. O sea, necesitamos recursos, las universidades. Estoy convencida de que necesitamos recursos y que se incrementen cada vez. Ok. Esos recursos tienen que estar orientados a dar respuestas sustentadas, profesionales, etcétera, pero a las condiciones de las mayorías. O sea, a constituir mejores mañanas, eso que decíamos hace rato, o sea, mejores futuros. No es la respuesta al qué universidad va a formar al premio Nobel, que él solito, individuo, va a lograr una patente maravillosa que lo va a hacer rico. Felicidades si lo hace, qué bueno, pero no es el tema. El tema es cómo ese individuo genera condiciones desde su lugar para entender y actuar con perspectiva de género, promoviendo y defendiendo los derechos humanos, haciendo del cambio climático una alerta de atención. ¿Sí me explico? O sea, tenemos temas muy graves que venimos arrastrando, y el cambio climático es uno, en donde la universidad no se puede quedar sin ver, ¿no? O sea, cerrando los ojos a una realidad que es gravísima. Y entonces la discusión en academia tiene que ser cómo incorporamos estos temas transversales, estos retos transversales que vienen de tiempo atrás, pero que se hacen cada vez más graves, por un lado, y cómo incorporamos los nuevos. Yo hoy no puedo imaginarme que los médicos, con todo respeto, no estén pensando en qué van a hacer con las condiciones, digamos, para la formación de los intensivistas. Acá en México hay un déficit de intensivistas brutal. O sea, médicos dedicados a las terapias intensivas. O, ¿qué vamos a hacer en términos de formación para los arquitectos y los espacios abiertos y la circulación del aire? O sea, los edificios modernos están cerrados. Tienen grandes estructuras, vidrios, ¿no? Cristales preciosos, y son cerrados y se manejan con aires acondicionados. Hoy todo Dios te dice, la centralidad para el no contagio se llama ventilación. Ya están trabajando los ingenieros y los arquitectos para o sea, los niños que salgan en 5 años tienen que ser muy duchos, o sea, tener una mirada que le pueda responder a la realidad, ¿no? ¿Cómo ventilas los edificios, las oficinas? ¿Ya no van a existir oficinas? O sea, son discusiones que hoy se ponen en la mesa y que la universidad no puede sentarse a ver dentro de 20 años si ya renovamos el currículum de médicos. O sea, por ejemplo, el reconocimiento al trabajo de enfermería y la forma en que enfermería es o no un ancla que permite que salgan adelante más pacientes de los que no saldrían si no tuviéramos enfermeros y enfermeras bien formados en estas condiciones que son de salud pública. O sea, la salud pública, en México por lo menos, de donde puedo hablar, no tengo idea en Argentina, me imagino que será similar. La salud pública es una como especialidad, hijo, lo voy a decir horrible y que me disculpen si hay maestros que se dediquen a eso, porque yo los quiero y los respeto profundamente, pero es como de segunda. O sea, ¿qué vas a hacer? Cardiología. Suena así como, ¿no? Neurocirugía. O sea, son las especialidades, digamos, con gran reconocimiento. No, yo voy a dedicar a salud pública. Así como, va a hacer encuestas, Perdón. O sea, salud pública es una especialidad de altísima relevancia para nuestros países que no tienen condiciones de salud para toda la población y que tienen que trabajar de maneras diferenciadas, reconociendo además cosas muy complejas como el contexto cultural, ¿no? O sea, nosotros tenemos
pueblos originarios en todo América Latina y el Caribe, que tienen maneras de acercarse a la salud, al vínculo con la madre tierra, etcétera, que tienen que estar en el currículum. No son contenidos disciplinares occidentales, reconocidos, ¿no? A todo eso tenemos que jugar. Esos son, perdón Silvina si me fui al infinito y más allá, esos son los intersticios que hay que trabajar, ¿no? ¿Hay una receta? No, no hay una receta. Es como con el tema de la didáctica, ¿no? O sea, es lo mismo que pasa con las plataformas. Tú fórmate en la plataforma y ya estuvo. No, eso no dice la didáctica. Lo que nos enseña la didáctica es que no hay grupo igual, no hay condición igual, no hay estudiante igual. Y que la profesionalidad del docente, la complejidad de su tarea, tiene que ver con reconocer eso y ser capaz de generar una secuencia didáctica que los lleve a todos y cada uno, ¿no?, a acercarse al aprendizaje. Sí, da como la sensación es que es la hora de la docencia, ¿no? Como la docencia interpelada, porque el intersticio va por el trabajo docente, como un reconocimiento de que el intersticio va por ahí. Y en nuestro lugar de docentes y profesionales de nuestros campos, revisar el paradigma profesional desde el cual trabajamos primero y después formamos. Es correcto. Es correcto. Y eso cómo se plasma en el programa de estudios, en el plan de estudios y en la organización institucional. O sea, yo creo que los diferentes niveles y la normativa entran a jugar. Ahorita, por ejemplo, hablando de esta parte que he hablado quizá menos de la organización institucional, la organización académica, las preocupaciones de mucha gente es todo este asunto de la confiabilidad de las plataformas para los exámenes. No es no es el vínculo pedagógico, sino el examen. O sea, ¿nuestra tarea es certificar o nuestra tarea es formar? Pareciera que es certificar, ¿eh? O todo este asunto de todos los trámites, ¿no? La tramitología, decimos acá en burla, para las firmas electrónicas, ¿no? O sea, el CONACYT acá, su CONICET, de ustedes, nos hizo correr en algún momento, aquí se han usado una cosa de semáforos para las actividades, semáforo rojo es cierre, ¿no? Y luego amarillo, hasta llegar al verde. Bueno, en un momento que teníamos semáforo amarillo, ¿no?, que ya te acercaba al verde, que luego se fue a rojo, pero bueno, no importa, bueno, anaranjado, qué sé yo. Nos pidieron a todos aquellos maestros que habíamos tenido participación en exámenes de maestría, en cuadritos, en Zoom, ¿no?, que fuéramos, por favor, a firmar de manera autógrafa, ¿no?, las actas del examen, porque a los chicos que estaban cursando doctorado, CONACYT les quitaba la beca si no había la demostración fehaciente de que habían tenido el examen de grado de maestros. No puede ser. O sea, mandamos las firmas escaneadas con PDF, ya saben, toda la historia esa. Ok, pues no. No era suficiente garantía para CONACYT del examen de grado. Y entonces amenazaron con quitarles la beca de doctorado. Claro que todos salimos corriendo a firmar las actas de nuestros alumnos, porque, o sea, ¿de qué viven los chicos si no tienen la beca para estudiar el doctorado? Bueno, esas son las preocupaciones, la certificación. Y eso viene de esta mirada, ¿no?, eficientista, individualista, que rompe con la tradición de la función social de la universidad, que se puede ir a bucear, digamos, desde Córdoba en 1918, ¿no?, y para adelante. Creo que tenemos que recuperar a la universidad pública en el sentido de
responsabilidad social, ¿no? Y pertinencia social. Por ahí. Me quedé pensando muy fuertemente en, bueno, en esta marca, afortunadamente, que nuestra profesión juega muy fuerte, que tiene que ver con el trabajo con otros, con los otros, con los pares, con los colegas, digo, en el trabajo colectivo. Pareciera una verdad de perogrullo ya a esta altura, digamos, y aún así los enormes costos que en nuestras instituciones sigue teniendo, ¿no? Viabilizar proyectos comunes, realizar acuerdos sobre lo mínimo, sobre lo irrenunciable, sobre lo que no estamos dispuestos a dejar, ¿no? Eso me sigue pareciendo como, bueno, siempre, como la verdad y el desafío a la vez, ¿no? Porque es de una fuerza innegable. Por eso, no, me anticipé, pero como Sil decía, de hacer la pregunta, digo, bueno, ahí hay una pista que sigue resultándonos siempre como de una verdad enorme y a su vez es el desafío. Perdón, sí. Pero en ese gran desafío, esta lógica en la que formamos a los chicos con una, o que ha sido, digamos, la tendencia que tiene que ver con todo este que he hablado, de los rankings, de todo lo demás, esta tendencia a esta competitividad de carácter individual, de mercado, de logro personal, etcétera, también se fue a lo largo de los años, desde los años 90 en México, por lo menos lo podemos, digamos, fehacientemente documentar, a esta obsesión del logro individual de los académicos. El logro individual de los académicos que cruza por básicamente las publicaciones, ¿no? Que no a la docencia, ¿no? Este predominio de la investigación por sobre la docencia en términos de valor social. Y en esta lógica en donde el logro personal, ¿no? Te va a retribuir recursos económicos personales, más allá del salario, en el caso mexicano, ¿no? Con el Sistema Nacional de Investigadores y con los diferentes programas de estímulos a la carrera académica que se fueron instaurando desde los años 90. Y ahí, lamentablemente, parte del desafío es que lo colectivo vale menos que lo individual. Eso es terrible, ¿no? Un artículo escrito por una persona tiene un valor en puntos mayor que un artículo escrito por 3. Vale 10 puntos, se divide entre 3, 3.33. Es terrible. O sea, le tenemos que dar la vuelta, ¿no? A la tortilla en México, para darle un reconocimiento al trabajo colectivo. Porque el compromiso alrededor del trabajo colectivo es el que lleva, por ejemplo, en el trabajo de una reforma curricular, ¿no? Es un trabajo de academia que implica un esfuerzo brutal. Y si ese trabajo no está reconocido en la organización institucional, en la academia y demás, ¿quién le entra? ¿No? Lo que hay que hacer es trabajo individual para sobresalir, para publicar, para obtener becas, estímulos, lo que cada institución o país utilice. Híjole, ahí tenemos problemas y traemos ya muchos años con eso, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores en México se implantó en 1984. Ya forma parte del ADN de muchos colegas, no de otros que nos negamos a participar, pero bueno, esas son opciones individuales de la gente, que yo respeto pero que me parece que han desdibujado la responsabilidad social de la universidad pública. Sí, también como si hubiera un halo de sospecha sobre el trabajo colectivo, que nos pasa como docentes también cuando hacemos propuestas de trabajo en grupo, y siempre al momento de la calificación, sobre todo de la certificación, siempre sobreviene esto de, bueno, tiene que haber alguna actividad individual, algo donde yo pueda ver individualmente el desempeño. Y creo que algo de eso sucede también en no sé,
no lo sé, ¿no? Pero pienso, puede llegar a suceder en el trabajo institucional colectivo, también está esta sospecha respecto a, bueno, nada, en esta lógica de la competencia, cuánto pongo yo, cuánto pones vos, porque en todo proceso de reforma y cambio, bueno, alguien pierde algunas cosas, alguien gana otras cosas. Es ese individualismo rampante que nos ha ido carcomiendo a lo largo de los años, y que ha impuesto la mirada occidental del mundo, ¿no? Esta mirada, pues, capitalista y mercenaria y personal, ¿no? En fin, sí contendemos contra eso, pero bueno. Bueno, para pensar un poco en el futuro, pensando también en esto que conversábamos al principio, de cuáles nos imaginamos que van a ser nuestras tareas docentes en el futuro mediato, quizás no inmediato, cómo van a cambiar. Pensando también en estas tendencias que están surgiendo de automatizar tareas profesionales que no nos estaban llegando las tareas docentes, pero ahora que estamos ya tan empapados de tecnología y haciendo uso de tanto software y aplicación que utiliza inteligencia artificial, bueno, ahí también nos vamos a tener que empezar a hacer una pregunta por nuestras tareas, en la medida también que, bueno, hay una antropóloga argentina que está radicada en Brasil, Paula Sibilia, ella dice, bueno, los docentes estamos compitiendo también no solo con otras propuestas que dan los mismos contenidos que queremos dar nosotros en el aula, sino que ahora competimos con copias digitales de nosotros mismos. En esa clave, ¿no?, de futuro, ¿cómo ve usted qué tareas van a empezar a formar parte o van a dejar de formar parte de nuestra actividad docente en la universidad? No, yo creo que la tarea docente es irrenunciable e irreemplazable, de verdad lo creo. Creo que, o sea, no es que defienda mi quehacer, que además lo amo, profundamente, pero sí me parece que la capacidad de generar vínculo y generar vínculo pedagógico, etcétera, no se la podemos asignar a un holograma, a una plataforma, a un nada. O sea, de verdad, no. Yo creo que hay que demandar continuamente tanto el reconocimiento de lo que nos hemos esforzado los docentes por hacer, y creo que ahora, por ejemplo, los padres de familia nos entienden más que antes, ahora que les tocó estar cuidando escuela. Y a ustedes que les toca doble, quienes son ahorita madres de familia de chiquitos, bueno, yo digo, si a mí me hubiera tocado esa época, quién sabe qué hubiera pasado en este hogar, pero bueno, porque lo mío no es la paciencia, pero bueno, esa parte. Yo creo que es irrenunciable e irreemplazable el docente comprometido. Creo que en el mediano plazo yo no creo, lo he dicho hace muchísimos meses, no creo en lo que se ha llamado nueva normalidad. Creo que tenemos normalidades alteradas, tenemos condiciones cambiantes, etcétera. Y vamos a tener que empezar a pensar, y juntos de preferencia, esto que se ha denominado el modelo híbrido, ¿no? En nuestras entradas, llegadas, salidas, etcétera, en la universidad. Y la manera de construir un modelo híbrido productivo, etcétera, tendrá que correr por compartir la experiencia que cada uno hemos tenido en nuestros cuadritos, ¿no? O sea, cada docente ha buscado las mejores formas independientemente de la plataforma. Y las mejores formas no son, y regreso, para formar un modelo híbrido, el modelo, ¿no? No creo en eso, evidentemente. Como pedagoga no puedo argumentar eso. Lo que tenemos que hacer es sustentar desde el pensamiento pedagógico y didáctico nuestras experiencias, ponerlas en común, y desde ahí decir qué elementos de esas experiencias pueden ser rescatables en una construcción que cada profesional
puede rehacer y hacer. No es copia el modelo que a Lourdes le salió muy bien, o sea, no, o le salió muy mal, no lo copies. O sea, no es eso, sino es poner en común esas experiencias. Creo que por ahí tendríamos que trabajar mucho. Y siempre situadas, ¿no? Situando en las experiencias. Los chicos de La Plata no son los chicos de la UBA, y no son los de Jujuy, y no son los de Mendoza. Me queda clarísimo, ¿no? Y las diferentes licenciaturas son diferentes, ¿no? Y el espíritu, digamos, formativo en campos como las ciencias de la salud es uno, y en el ámbito, qué sé yo, los químicos es otro, aunque estén cercanas, pero son diferentes. Entonces tenemos que trabajar sobre eso, esas articulaciones con las propias disciplinas, pero en contexto, en su sentido social, en su pertinencia de entrega, de retribución a esta sociedad en la que estamos, pues a la que le tenemos que responder, ¿no? Creo. Por ahí. Y los retos son así, los retos tienen orden de magnitud. Pero yo creo que a una escala pequeña o grande, los retos tienen que ver con el tema del situar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en ese situar el proceso está el contenido, está la organización del contenido y está el acercamiento a ese contenido, para que eso tenga sentido en un egreso con responsabilidad y pertinencia social, ¿no? Y con esta mirada, digamos, de ejes comunes o ejes comunes a cualquier carrera, pero que tienen que trabajarse de manera colectiva en cada carrera, ¿no? Esto que hablábamos de la perspectiva de género o la promoción de los derechos humanos o el cambio climático, ¿no? Como cosas muy centrales, o cómo incorporamos en esa investigación que les comentaba muy al principio con Paraná, con las colegas de la UNER, de Entre Ríos, trabajábamos esos ejes, ¿no? Como retos del currículum hacia el siglo XXI. Lástima que en 1990 pensábamos que faltaba mucho y como que de momento se nos vino encima el siglo XXI, y ya estamos en la tercera década del siglo XXI y seguimos trabajando esos retos, ¿no? Los derechos humanos. En aquel momento hablábamos de crisis ambiental, no de cambio climático, pero bueno, la crisis ambiental, la incorporación de la ciencia y la tecnología, los avances, ¿no? De la ciencia y la tecnología, todo eso siguen siendo retos, ¿no? Y los tenemos que enfrentar hoy porque la pandemia nos puso en condición límite y en condición de incertidumbre, y tiene que ser esa incertidumbre y ese límite como movilizadores de cambio. O apostemos a eso, pedagogos y pedagogas, profesores universitarios, ¿no? Apostemos a eso. Decidas, la verdad, más que ha sido un gusto escucharte y compartir estos intercambios. Para nosotros un placer, que celebramos mucho habernos encontrado. Así que te agradecemos también la generosidad de nuevo y el tiempo dedicado a esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.